Continuamos con nuestros invitados estelares, entre ellos el que tenemos en estos momentos al embajador Marcel Ferró, ex cónsul de Ecuador aquí en Miami. Embajador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué está pasando en su país, no solamente con el tema de los apagones y el tema de las pandillas, del crimen organizado dentro de las cárceles del Ecuador, sino también la crisis en el gobierno, con lo que ha ocurrido con la vicepresidenta? Si pudiera resumirnos qué es lo que está pasando en Ecuador que haya llegado a esta situación tan grave, ¿no? Muchas gracias, Oscar. En realidad habría que preguntar qué no está pasando en Ecuador, ¿no? Una crisis política que no se soluciona, que se viene arrastrando y en donde hay actores que ya rebasan el orden jurídico, que son parte de mafias internacionales, que son las que están moviendo los hilos atrás de los políticos. Esa es la crisis del Ecuador actual. El presidente Daniel Noboa, un hombre muy joven, que apenas cumplió la edad mínima para ser presidente cuando fue elegido, y que está bien, hay que darle oportunidad a los jóvenes, eso está muy bien, pero está teniendo problemas precisamente por su falta de experiencia y que luego lo ha llevado a cometer errores ¿Qué graves. pasa con la vicepresidenta? Con la vicepresidenta hubo un conflicto desde antes de posesionarse el presidente. De hecho, no asistió al cóctel que hubo después de la posesión, de la toma del poder. Ella no asistió. Y de ahí para adelante hubo un total divorcio, una crisis entre los dos mandatarios. El presidente la mandó al exterior, ¿no? El presidente la mandó a Israel, es decir, quiso poner distancia de por medio para tratar de solucionar el problema, pero eso lo agravó. Y luego, bueno, hay que acordarse que la mandó a una zona de guerra, la mandó a Israel cuando estaba en el peor momento de su conflicto bélico. Y después de unos meses la envía a Turquía. Todavía no está claro con qué misión, pero la envió a Turquía. Ella tenía que presentarse en esa oficina, digamos, un lunes y se presentó un viernes. Por esa razón de haberse atrasado 5 días en llegar a su destino, le incoaron un expediente administrativo que en este momento se ha convertido en su destitución prácticamente, porque la han sancionado. El expediente de desacato. Exacto, la han sancionado a 5 meses sin sueldo, pero por otro lado, por otras normas, si la vicepresidente no regresa a sus funciones luego de 3 meses, entonces pierde la función. Es decir, la han destituido sin pasar este asunto por la asamblea, por donde debe haber pasado, que es donde se enjuician políticamente a los magistrados, a los mandatarios, ¿verdad? Tanto un presidente como un vicepresidente. Es decir, el nuevo Ecuador, como el presidente Noboa autotitula a su gobierno, su gestión, está usando las mismas trampas del pasado, ¿verdad? Maniobrando atrás de un tribunal electoral, maniobrando atrás de ciertas instituciones para lograr objetivos. Detrás de todo este proceso de desestabilización, no necesariamente en el caso del presidente y la vicepresidenta, ¿pudiera estar la mano de Rafael Correa? Yo creo que sí, porque y ese fue el error de Génesis. En el primer día de gobierno, él pacta. ¿Con quién pacta? Con las mafias políticas, para gobernar, según él explicó. ¿Y quiénes son las mafias políticas? Bueno, pactó con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano, que también estaba en diálogos con la Revolución Ciudadana. Entonces, la Revolución Ciudadana fue la revolución anunciada por Rafael Correa. Rafael Correa, así es. Que está viviendo en Bélgica. Que está viviendo en Bélgica. Es decir, esas son, en criterio de muchos, y es el mío particular, que esas son esas líneas rojas que él no debe cruzar. Y él las cruzó. ¿Y qué consecuencias ha tenido eso? Pues fatales, que ahí no hubo ninguna gobernabilidad, porque el único objetivo que tenían estos grupos era lograr la impunidad. La impunidad. Y cuando el presidente no fue hasta donde ellos quisieron que él vaya, entonces ahí lo dejaron solo. Hay una sentencia contra Rafael Correa de 8 años de privación de libertad. Esa sentencia está ejecutoriada. Por el caso Odebrecht. Exactamente. Él realmente en este momento es un prófugo de la justicia y vive refugiado en Bélgica, que le da amparo
y le permite tener, digamos, cierto tránsito por ciertos países. Porque la esposa es belga. La esposa, su esposa de muchos años, no sé si sigan actualmente casados, en todo caso es belga, y por ahí logró él ese amparo. Y en todo caso él es un activista político desde Bélgica, algo que nadie entiende, porque si es un asilado, refugiado, o no se sabe exactamente cuál es su situación, no puede ser un activista político. Pasando a otro tema, ¿por qué Rafael Correa desde el gobierno, tuvo 10 años en el gobierno, ¿no? Le dio techo y abrigo, amparo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador? Bueno, el por qué no lo sabemos realmente, pero que le dio amparo sí, le dio asilo político y lo amparó y lo puso en la Embajada del Ecuador en Londres por muchos años. Para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. Exactamente, para evitar que fuera extraditado. El resentimiento era contra Estados Unidos, ¿no? Directo. ¿Y por qué si él estudió aquí en la Universidad de Chicago, se educó aquí como economista, ese resentimiento contra Estados Unidos? Dicen que porque su padre fue condenado por narcotráfico en una prisión de Estados Unidos y se suicidó, se ahorcó aquí. Sí, eso es lo que no solamente se dice, sino que es la realidad. Él fue acusado y fue sentenciado aquí por ser mula del narcotráfico. Y me imagino que habrá tenido él y sus hijos un resentimiento muy grande con este país. Y que tal vez en Rafael este resentimiento pues, fue más fuerte. Y por eso tal vez él es un antiamericano, pero a carta cabal. Lo manifestó durante su presidencia y lo sigue manifestando. ¿Y su hermano Fabricio, cómo sigue esa relación? Entre ellos entiendo que es distante. Ellos tuvieron digamos, un conflicto que fue público. En este momento que él ya no es presidente no se habla mucho de eso, pero en todo caso... ¿Y Fabricio está en Ecuador? Fabricio vive en Ecuador, así es. Fabricio vive en Ecuador. Sí. ¿Qué se hizo Bukele? Bukele es el de El Salvador. ¿Qué se hizo aquel que era bananero, que bailaba y cantaba en las tarimas de los músicos? Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram. Bueno, no, él no era bananero, él fue un político, fue alcalde. El bananero era Noboa, el papá de Noboa. Exacto, bananero era Álvaro Noboa Pontón, que fue 5 veces candidato a la presidencia. Que es el padre del actual presidente. Sí. 5 veces candidato a la presidencia. En una de ellas pasó a la segunda vuelta, precisamente enfrentando a Rafael Correa. Esa es la historia. No, Abdalá Bucaram es hermano de Marta Bucaram, ya fallecida, esposa de Jaime Roldós, ¿verdad? Que murió en un accidente aéreo. Que murieron los dos en un accidente aéreo, Jaime y su esposa Marta. Pero además sobrino de Bucaram, se me escapa, Asad Bucaram, que fue un político populista, que fue alcalde de Guayaquil, prefecto de la provincia del Guayas, tenía, digamos, manejaba la política de una manera muy jocosa. Fue un personaje, pero que fue impedido de ser candidato a la presidencia, hubiera ganado seguramente. ¿Por qué? Porque se exigió para bloquearlo en ese entonces que tenía que ser hijo de padre y madre ecuatorianos, que él no era, ¿verdad? Árabe. Exacto. Ahora, otro tema, que es otra de las grandes interrogantes. ¿Quién se dice que le produjo la muerte a Valdivieso? Lo acusan a Rafael Correa, eso yo, digamos, no sé, no está probado, pero hay indicios y es lo que la familia lo ha dicho. Entiendo que eso se va en algún momento a develar realmente qué pasó ahí. Hay muchos, el propio magnicidio de Fernando Villavicencio, ha pasado más de un año, justo, fue el 9 de agosto de 2023 que lo mataron y todavía no se sabe nada, no se sabe quién lo mató. Muchas cosas quedan ahí, ¿no? ¿Y el caso de Brecht sigue vivo en la justicia ecuatoriana? Sigue vivo en teoría, pero realmente ahí ya se llegó a establecer responsabilidades. Muchos de ellos son los que actualmente están prófugos, ¿verdad? O cumpliendo sentencias, ¿verdad? O sea, yo pienso que sí, en el caso de Brecht, porque la misma Odebrecht colaboró con la justicia, entonces se pudo lograr resultados. ¿Por qué las cárceles del Ecuador han sido llenadas de miembros de los carteles de México? ¿Qué hacen los mexicanos metidos en Ecuador?
Bueno, los mexicanos realmente son los que dominan y manejan las cárceles, pero no porque están adentro, sino porque desde afuera las manejan. Las cárceles en el Ecuador son las oficinas de las mafias. Desde ahí ellos planifican y ejecutan todo lo que sucede en el país. Esa es la realidad. Y los gobiernos han sido, digamos, incapaces, no han podido entrar ahí y romper esa hegemonía que tienen las mafias en las cárceles. La fórmula de Bukele en El Salvador no se ha podido aplicar en Ecuador. No se ha podido aplicar. Yo pienso que tal vez el problema sea más serio en Ecuador. Entonces no ha habido, yo creo que no ha habido la voluntad política, ¿verdad? Tal vez se requiere ayuda del exterior para sanear completamente ese problema. No se lo ha hecho y sigue vigente. La base de Manta, cuando fue cerrada por Correa, le abrió la puerta a los carteles y a una doble pregunta, ¿existe la posibilidad de que la base de Manta vuelva y se instale? Que la base de Manta o el retiro de la base de Manta le abrió la puerta a los carteles, por supuesto. Y de hecho no nos olvidemos que Rafael Correa, y esto está aprobado, recibió en su primera campaña electoral dineros de las FARC. Entonces él estaba comprometido, él ofreció que iba a expulsar a la base aérea de Manta con el convenio con los Estados Unidos y lo hizo. Que pueda volver a funcionar una base como esa, la respuesta es sí, pero no es fácil. Esos convenios entre países con los Estados Unidos demoran muchísimo tiempo. Y tienen que pasar por el Congreso. Negociarse, tienen que pasar por todos los filtros, y eso no es fácil. Mi querido embajador, muchísimas gracias. Pues un placer. Por venir esta noche. Continuamos con otro tema importantísimo, el tema de Cuba, el tema con un periodista brillante, Mario Pentón.